Tomando en cuenta las vistas ortogonales, lo que vamos a hacer es que voy a dibujar el mechero ya en una isométrica. Recuerda que es el dibujo más grande dentro de todo tu trabajo, y para eso es bueno establecer límites, ¿cierto? O sea, yo al marcar dos puntos dentro de la hoja, marqué un punto ahí, otro punto ahí, yo ya sé que mi dibujo va a ser así de grande. Dentro de ese límite, en el caso del mechero, voy a establecer una línea, ¿ya? Esa línea lo que establece es, no sé si se alcanza a ver bien, lo voy a marcar un poquito más. Ahí sí. Establece la altura total del objeto. Y mirando mis vistas ortogonales, entiendo que el objeto tiene esa parte y tiene esa parte. ¿Ya? Que son casi, dijimos que esta cabe esa zona y un poquito. Entonces, voy a partir haciendo la isométrica de este objeto más volumétrico, y entendiendo la proporción del objeto, voy a hacer un paralelepípedo. Pero es bueno medir de este total, ¿cierto? Ir haciendo esto. Entonces digo, desde ahí va a caber la parte metálica, y esta sería la parte plástica porque le queda un espacio más acá. Entonces, esto sería esto, replico esto, sería eso, y esa zona sería esa zona, ¿ya? Entonces, mido hasta que encuentre esa proporción, y me doy cuenta que ahí, desde esa zona hacia arriba, va a estar esto. Es súper importante que sigas estos pasos, ¿ya? Entonces, a partir de eso, aprovecho de esa misma línea que sea la arista, y a 30 grados voy a dibujar, ¿cierto?, mi objeto, que en este caso me doy cuenta que tiene una proporción, y para eso miro esta, ¿cierto?, que tiende un poco más al cuadrado, pero es un poquito rectangular. Eso necesito. Entonces, dibujo acá, dibujo acá, proyecto, que sean paralelas entre sí, Primero me voy a acercar un poquito para esta zona, ¿ya? En el video. Proyecto. Paralelas, recuerda, deben quedarte paralelas. Y vamos a dibujar las caras internas. Cuando tengo eso, lo que voy a dibujar dentro de porque recuerda que todo este paralelepípedo es hasta ahí, ¿cierto? Desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá. Se me cuenta que a la mitad del paralelepípedo, existe una división, que sería esta, donde comienza el rojo. Entonces dibujo y hago un piso de corte, chas chas. No olvidar el chas chas. Dibujar con seguridad. Y dentro de voy a dibujar toda esta zona, ¿cierto?, que en verdad sería lo que sucede ahí, ¿ya? Entonces, si miro el objeto, me doy cuenta que tengo esta parte de ahí,
y voy a dibujar primero el eje que divide la figura en dos, que justo calza con la línea de atrás, pero eso sucede a veces. Y a partir de ese punto me doy cuenta que está este y este, ¿ya? Que sería ese punto y ese punto. Proyecto hacia abajo, proyecto hacia abajo, marco, marco. A partir de ese punto me doy cuenta mirando desde arriba que el objeto se parte por la mitad ahí. Y se me genera ese punto de ahí y este punto de acá, que marco acá, dibujo con una curva, marco acá, dibujo con una curva. Inmediatamente, como tengo ese corte irregular, ese corte es el que tú vas a proyectar hacia abajo, en que te vas a dar cuenta que tienes también la cara inferior, partida por la mitad, con ese vértice abajo, que se une con ese que también estaba ahí, en curva, y se une con este que está en curva, y te aparece esta curva de acá, ¿cachai? Y luego, si me doy cuenta de este objeto, si lo miro desde arriba y proyecto hacia allá, también tengo este vértice con este vértice, que uno con una curva, que si proyecto hacia abajo, se me une y aparece ese vértice, proyecto con una curva, proyecto con una curva. Y me aparece esa parte de abajo del objeto. Ahora tenemos que resolver esta, ¿ya? Y empiezo a tratar de entender dónde puedo seguir proyectando vértices. Esta zona de acá, que la necesito dibujar, voy a hacer un corte que en proporción está ahí. Genero un corte, un nuevo corte dentro de este paralelepípedo que tengo ahí. Y digo, pero espérate, esta línea en verdad se sigue proyectando hacia allá, marco vértice, se sigue proyectando hacia allá, porque desde acá llega hasta ahí, ¿cachai? Y en este lado pasa exactamente lo mismo, en que tengo ese que se proyecta ahí, luego tengo esta zona, ese vértice de ahí, que se proyecta hacia arriba, y vuelve a ocurrir en que ese vértice de acá va a ser este vértice de acá que estoy mostrando. Este es ese. Y luego se me une con ese de acá, va recto, y el resto también tengo que entender que hacia el otro lado, ¿cierto?, sucede lo mismo, porque también está ese punto ahí. Y hacia el otro lado también sigue sucediendo lo mismo, que proyecto estos de atrás, y uno con una curva y uno con una curva. Se me genera ese nuevo piso que sería correspondiente a todo esto. La única diferencia es que ahora te vas a dar cuenta que a partir de esta zona de acá, que correspondería a esta zona, ¿cierto?, que me genera esta mitad ahí. Si sigo proyectando el eje de la mitad, que sería este eje, no me estoy preocupando el mango todavía, viene por acá, viene por acá, viene por acá, y se mete hacia allá, por la mitad, ¿cachai? Entonces lo proyecto en isométrica, esta paralela a esa, a esta de acá y a esa de acá. Y luego esto sube, sube en una vertical, ¿ya? Ahora, este rectángulo de acá
o sea, esta figura de acá, la que estoy mostrando, la que tiene una curvatura hacia un lado y hacia el otro, se inscribe en un rectángulo que parte desde este vértice de acá, se eleva primero para dibujar ese rectángulo, y me doy cuenta que a partir de esta mitad, que sería esa, estos dos vértices de acá están un poquito más metidos que estos dos vértices. Entonces, si los vértices están acá y suben rectos, me meto un poquito más acá, un poquito más acá incluso, ahí. Luego hacia el otro lado, me meto hacia allá. 1, 1, y por el otro lado 1 también. Y me aparece esta zona de acá. ¿Ya? A veces pasa en las isometrías, como en este caso, que si proyecto esto que correspondería a esta zona, tendría un rectángulo, y ese rectángulo en el dibujo se me une con esta parte, que es la parte de abajo del objeto. ¿Cachai? Que sería esta zona, pero que al irla girando la isométrica se pierde un poquito ahí. ¿Cachai? Lo importante es que unas los vértices. Y acá ayudamos a facetar. Esa línea que estoy marcando es esta línea. Esa línea que estoy marcando ahí es esta línea. Y valorizas. Valorizas. Recuerda que este era el eje que, si me doy cuenta, con esa línea se proyecta hacia arriba. Se proyecta hacia arriba. Se proyecta hacia arriba. Recto, 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 recto. Y llego hasta el final. Y acá me doy cuenta que lo que voy a tener, siempre paralelo acá, va a ser la punta del objeto. La punta del objeto. Que si ese es el centro, hacia los dos lados, genero un rectángulo hacia allá, y luego este vértice, que sería ese vértice de acá, lo uno con este, que estaría acá. Y este vértice de acá, que sería ese vértice de acá, lo uno con el que está más allá, que espacialmente es este. Y se me genera la parte de arriba del chispero. Y ahí yo puedo valorizar un poquito, ¿cierto? Mira qué lindo cómo se va armando. ¿Cachai? Entonces la valorización te ayuda a ir distinguiendo. Recuerda que este dibujo, y yo estoy haciendo acá en hoja de carta, es el más grande dentro de tu lámina. Casi que te podrías imaginar que podría haber, esta podría ser una lámina con, o sea, 2/4 de papel acá, y este podría ser un dibujo grande que parte de la lámina en dos, ¿ya? Perfecto. Vamos a dibujar ahora el mango del objeto. Me voy a acercar un poquito. Y el mango del objeto, tengo que acordarme, por eso lo estoy mirando a la derecha, aunque no se vea en el video. Tengo esta zona de acá. Chun, 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 esto. Y esto me va a servir, lo voy a tener ahí al ladito. O sea, literalmente está al lado, está acá arriba. Entonces, viendo el objeto y más la vista ortogonal, empiezo a decir, y empiezo a preguntarme, por ejemplo, estos dos puntos de ahí, ¿dónde están? En verdad, está uno ahí y uno ahí, ¿no es cierto? Esos dos puntos de ahí son esos dos puntos de acá. Que luego
viene este eje recto, viene este eje recto, que se mete, pero en verdad, si te das cuenta, como tiene una leve inclinación, no es que yo proyecto así, sino que proyecto un poquito hacia abajo, porque el eje baja, ¿cachai? Entonces proyecto, y tengo esto. Luego el eje sigue bajando en ángulo desde acá, sigue bajando en ángulo desde acá, sigue bajando en ángulo, siempre manteniendo la noción de por dónde va el eje y cómo produce esa simetría. Luego tengo esta línea, que sería paralela a esta, porque en verdad es paralela. Esa es paralela a esa, y esa es paralela a esa. Y más abajo tengo otra paralela, que es esta. Pero me doy cuenta que baja. Desde ese punto, baja. Y ahora en perspectiva, si lo hiciera recto no baja. Si lo meto hacia allá, baja un poquito. Baja un poquito, baja un poquito. Genero otra vertical, ¿cierto? Acá cometí un leve error, que te puede pasar a ti también, que en verdad tengo que tener noción dónde termina ese mango. Y ese mango termina acá abajo. Termina aquí. Entonces, a partir de esos puntos, lo que puedo hacer es subir el mango. Se me genera esto. Luego uno ese punto con ese punto. Y ese punto con ese. ¿Caché? Que en el fondo la única diferencia es que corregí por dónde venía ese eje, baja un poquito, vuelve a bajar, pero llega hasta acá. ¿Cachai? Y valorizo. Y me quedó una corrección. Eso es lo importante, que en el examen nos pasa esto al dibujar. ¿Cachai? No... voy a ser súper honesto. A veces me encantaría que me saliera la primera, ¿cierto? Pero, aunque tenga mucha práctica, todos y todas nos podemos equivocar. Eso es lo que les quiero mostrar. No me equivoqué a propósito, me equivoqué de verdad. ¿Cachai? Cometí un error espacial. Y eso lo voy corrigiendo mirando el objeto y mirando mi dibujo. Entonces ya las otras líneas, como era línea de construcción, ya pasan muy piola en verdad. Y al valorizarlo más, pasan aún más piola. O sea, eso ya ni se ve, no se te ocurra borrarlo. Voy a valorar que te equivoques y pases por encima. Y el botón, este botón en estricto rigor, fíjate que es como una especie, casi parece un asiento como de Fórmula 1, ¿ya? Si uno lo observa bien, y también hago uso de mis isométricas, o sea, de mis vistas ortogonales, hay dentro de este eje, ese eje, que sería esa línea que pasa por ahí al medio, hay un rectángulo en isométrica. Anda con calma. En el fondo, el truco es ir con calma. A partir de eso, en esta zona, acá, se proyecta un poco hacia abajo. Y luego de proyectarse hacia abajo, sube un poquito. Que es lo mismo que tengo acá. En verdad nace desde ahí, baja y sube. ¿Cachai? Ahí, baja y sube. Por eso es tan importante tener las vistas ortogonales. Y el resto ya nos queda solo valorizar. A veces incluso me paro porque debo tomar distancia, y en la distancia también uno va reconociendo si se notan o no las líneas de construcción, qué tanto me falta por valorizar, etc. ¿Ya?
Tengo eso ahí, tengo eso ahí, tengo eso ahí, tengo eso ahí, tengo eso ahí. Y ahí tengo mi chispero.